Bueno, vamos a ver qué es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o más conocido como MRUA. Esto tiene muchas similitudes con el MRU. Para empezar, es un movimiento en línea recta, ¿sí? Y también tiene la parte de uniforme, pero lo uniforme, en vez de ser como en el MRU, que la velocidad es siempre la misma, ahora lo que va a ser siempre igual va a ser la aceleración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad va cambiando, ¿sí? Y la forma en la que cambia depende de esa aceleración que es constante. Entonces, para empezar a recordar qué es la aceleración la habíamos definido como la variación de velocidad dividido la variación de tiempo. Bueno, se podría definir aceleración media o instantánea. En este caso, como vamos a usar siempre la misma aceleración, la aceleración media va a ser igual a la instantánea, entonces no nos vamos a complicar mucho con eso. Y bueno, como estamos en un MRUA, la aceleración vamos a decir que es constante. Y le ponemos una flecha de vector para que quede claro. O sea, la aceleración es siempre la misma, no solo el número de la aceleración, sino que además del número, la aceleración es un vector que va a apuntar exactamente siempre en la misma dirección y sentido. Entonces es un vector que es siempre igual. Y vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a tener una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a hacer una tabla acá en la que nos indique la aceleración en función del tiempo. Como la aceleración es siempre la misma, el módulo siempre deberá ser 2. Y bueno, acá tenemos indicado el tiempo en segundos. Ahora, recordamos un poco qué quería decir la aceleración. Si la aceleración de un cuerpo es de 2 metros por segundo al cuadrado, lo que quiere decir es que la velocidad de ese cuerpo aumenta cada segundo 2 metros por segundo. Entonces, vamos a suponer un cuerpo que comienza moviéndose a, por ejemplo, 3 metros por segundo. ¿Sí? Esto es un invento mío, no siempre es así, lo mismo con 2 metros por segundo al cuadrado. Si un cuerpo comienza moviéndose a 3 metros por segundo, entonces, si por cada segundo que pasa su velocidad aumenta 2 metros por segundo, es muy fácil seguir la tabla que tenemos acá. Va a ser 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Además, existe otra forma de darnos cuenta de qué valor va en cada uno de estos lugares, más que razonándolo, porque razonarlo es fácil cuando tenemos tiempos bajos. Yo perfectamente podría preguntarles qué velocidad va a tener el cuerpo después de que pasaron 100 segundos. Bueno, justo 100 capaz que es un poco más sencillo, pero no sé, 150. Y entonces tenemos que hacer uso de esta ecuación que tenemos acá. Si nosotros queremos calcular cuánto aumenta la velocidad es delta V. Entonces, si yo tengo, vamos a poner acá, ejemplo, velocidad inicial, o sea en el tiempo 0 es 3 metros por segundo, la aceleración son 2 metros por segundo al cuadrado, y tenemos un tiempo de 150 segundos, y yo quiero saber cuál es el valor de la velocidad final, es decir, después de este delta t, yo lo que puedo hacer es despejar de esta ecuación. Es decir, vamos a tener que delta v va a ser igual a aceleración por delta t. Paso multiplicando el delta t que acá aparece dividiendo y aparece de este lado. Entonces, como delta v es la velocidad final menos la velocidad inicial, que sería aceleración por delta t, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por delta t. Es decir, que la velocidad final va a ser igual a 3 metros por segundo más 2 metros por segundo al cuadrado por 150 segundos. Y esto nos da, esta cuenta de acá nos da 300 metros por segundo y le estamos sumando 3.
Por lo tanto, la velocidad final va a ser 303 metros por segundo. Que claro, al verlo en la tabla era algo bastante sencillo de hacer, pero para números más grandes nos conviene a veces usar la ecuación. Pero bien, seguimos un poco con esto. Vamos a hacer ahora dos gráficas para empezar, que van a ser la gráfica que nos marca la aceleración, acá va metros por segundo al cuadrado, en función del tiempo, en segundos. Vamos a marcar los tiempos como, acá está el 0, 1, 2, 3, 4, 5, no pongo el 6. Vamos a poner acá 1, 2, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a ubicar puntos, vamos a tener que en el tiempo 0 la aceleración es de 2, en el tiempo 1 la aceleración es de 2, en el tiempo 2 la aceleración es de 2, tiempo 3 la aceleración es 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que nos queda acá es una recta horizontal. Es lo mismo que teníamos en el MRU, pero en vez de en la gráfica de aceleración en función de tiempo, lo teníamos en la gráfica de velocidad en función de tiempo. Es decir, esta gráfica es una constante, ¿sí? Siempre vale lo mismo y nos marca que la aceleración es siempre la misma. Ahora, bien, vamos a hacer la otra gráfica que había dicho, que es la de velocidad. Borrador. Por acá. Velocidad en función de tiempos. Velocidad va en metros por segundo. Tiempo en segundos. Bien, y vamos a ubicar por acá el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y acá me entró el 6. Y acá vamos a hacer el 1, 3, 5, 7, 9. Bueno, no me van a entrar todos los números, pero no pasa nada. Vamos de nuevo a ubicar números, ahora en la velocidad. En el tiempo 0 la velocidad es 3, por lo tanto, tiempo 0, velocidad 3. En el tiempo 1 la velocidad es 5, o sea 1 y 5. En el tiempo 2 la velocidad es 7, 2, 7. Vamos a hacer una línea punteada mejor, así se nota bien. Y en el 9 está el 3, 11 y 4. Y así nos va quedando por acá otra recta, pero que ya no es horizontal, sino que está un poco inclinada. Es decir, la velocidad va aumentando en el tiempo. Y esto que tenemos acá lo voy a usar para poder hallar ahora la posición en función de tiempo, porque es algo que con las ecuaciones que tenemos hasta ahora no lo podemos calcular. Entonces, primero voy a borrar esto que hay acá y vamos a ver cómo calcular la posición. Bueno, necesitamos un valor inicial de posición, ¿sí? Porque yo lo que puedo calcular es cuánto se mueve el cuerpo, pero el lugar donde empezó depende del lugar desde donde yo esté mirando las cosas. Entonces, tengo que definir un lugar en el cual voy a decir, bueno, el cuerpo que se está moviendo en un MRUA arrancó acá. Entonces, vamos a arrancar, por ejemplo, en la posición 1, 1 metro, ¿sí? Y ahora vamos a empezar, vamos a hacer por acá la forma de la gráfica. Y vamos a ir calculando desplazamientos. ¿De qué forma? Bueno, el área de esta gráfica nos da el desplazamiento que hubo hasta el tiempo donde estamos calculando esa área. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto se desplazó el cuerpo desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, puedo tomar acá, hacerme esto que tenemos acá y calcular esta área. Esta área de acá nos da delta X. Entonces, bueno, esto para empezar ya lo sabíamos de las gráficas de MRU, solo que en las gráficas de MRU, la gráfica de velocidad en función de tiempo era una constante, entonces era mucho más fácil de calcular el área porque esto hubiera sido un rectángulo. Acá es distinto,
tenemos un trapecio, entonces la forma de calcular el área es distinta. Hay dos formas de calcular el área. Una es decir, bueno, yo esto lo puedo dividir y hacer por acá una rayita y decir, tengo acá un triángulo y acá tengo un rectángulo, calculo las dos áreas y las sumo. Esa es una forma válida, pero yo voy a usar otra, que es decir que el área del trapecio se puede calcular como la base mayor más la base menor por la altura dividido 2. Entonces, en este caso, la base mayor es esta, la base menor es esta, y esto de acá es la altura. Delta X nos va a quedar como 5 metros por segundo más 3 metros por segundo por un segundo dividido 2. Entonces nos da que delta X es 5 más 3 nos da 8 por 1, 8, dividido 2, 4. Es decir, 4 metros. Bien, es fácil de darse cuenta de que si lo hacíamos a partir del triángulo y del rectángulo, el área del rectángulo iba a estar por acá, nos iba a dar 3 metros, y la del triángulo iba a ser 1 por 2 dividido 2, lo cual nos iba a dar 1, entonces iba a ser 3 más 1, que da 4. Así que está bien. Entonces, sabemos que desde el tiempo 0 hasta el tiempo 1, el desplazamiento fue de 4 metros. Entonces, si arrancamos en la posición 1, vamos a pasar a la posición 5. Y acá es donde puede generar problemas el MRUA. ¿A qué me refiero? Uno, en base a lo que va viendo en las otras tablas, podría decir, bueno, si pasa de 1 a 5, ahora de 5 va a pasar a 9. Pero resulta que eso no es así. Y lo vamos a mostrar con un ejemplo. Vamos a hacer el desplazamiento que hay de 1 a 2. Hacemos así. Tenemos que calcular esta área. Entonces, esta área va a ser la base mayor, que es de 7 metros por segundo, más, tenemos acá 5 metros por segundo, dividido 2, por la altura, me olvidaba, que es un segundo, porque es solamente esto que tenemos acá. Entonces, delta X acá nos da 7 más 5 es 12, dividido 2, 6. Delta X igual 6 metros. Eso quiere decir que de acá para acá recorrió 6 metros, entonces del 5 pasa al 11, que es distinto a lo que teníamos antes. Antes se había movido 4, ahora se movió 6. Entonces, los desplazamientos van cambiando a medida que va pasando el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Como la velocidad cada vez es más grande, el cuerpo se mueve cada vez más metros en cada segundo, entonces esto ya no crece de forma lineal. Bien. Bueno, podría seguir acá calculando desplazamientos, pero para hacerlo rápido, acá la base mayor es 9 y la menor es 7, o sea nos da 16, dividido 2, 8. Esto nos va a quedar en 19, cada uno lo puede hacer después bien. Entre el 3 y el 4 tenemos 9 y 11, que nos da 20, dividido 2, 10, o sea pasamos al 29. Ahora de 4 a 5 tenemos 13 y 11, nos da 24, dividido 2, 12, o sea esto nos queda en 41. Y acá tenemos 28 dividido 2, esto nos da 14, o sea que nos queda en 55. No importa, cada uno puede hacer la cuenta si quiere. Mismo también uno puede realizar la cuenta en vez de haciendo cada delta X entre estos intervalos, puede hacer delta X desde el principio, elegir el tiempo y calcular la diferencia con el principio, no la diferencia entre cada lugar. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando uno quiere hacer la gráfica de posición en función de tiempo, ya se complica un poco porque no hay ninguna recta. Entonces vamos a ubicar algunos de los puntos. Tenemos acá el 0 y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, voy a hacer hasta el 5. Y acá tenemos, por acá debe ser el 1,
más o menos tenemos que avanzar esto. Todo esto debería ser a escala, yo lo estoy haciendo un poco así nomás. Esto tiene que ser con un poco más. Por acá estaría el 11, después por acá el 19, más o menos es algo así, sí, así a ojo nomás. Entonces, si nosotros ubicamos todos estos puntos, tenemos algo así. Vamos a hacer así, así. Ah, no, le erré acá. En tiempo 0 era 1. Así que, bueno, esto va a ir acá, esto va a ir acá, esto va a ir acá y esto va a ir acá. Perdón por el error. Esto. Bueno, ahí. Bien. Entonces esto va a ser así, así y así. Bien. Y esto, como ven, si yo quisiera hacer una recta, esto sería algo así. Ya no pasa por todos los puntos. Entonces, en realidad, esto corresponde a lo que se conoce como una parábola, ¿sí? Y esto es una curva que debe pasar por todos los puntos. Es una parábola por, bueno, distintas cosas matemáticas que ahora voy a igual meterme un poquito en eso, pero nada, sepan que este es el resultado. Y bueno, ¿cómo hallar esto? Haciendo áreas acá y ubicando puntos. Como ven, todos los puntos no los pude ubicar, porque ya empieza a avanzar cada vez más rápido y es muy difícil encontrar una escala para poder ubicar tantos puntos como quiera. Así que bueno, cada uno ve cuántos puntos más o menos está bien ponerle a su gráfica. No es necesario a veces llegar tan lejos, depende de lo que se necesite. Bien, algunos detalles más. Si calculamos la pendiente de esta gráfica, nos da la aceleración. No lo voy a hacer porque se supone que ya cada uno sabe calcular pendientes, pero la pendiente acá, elijan el punto que elijan, les debería dar 2 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración que tenemos acá. Y para pasar de esta gráfica a la otra, si yo calculo áreas en esta gráfica, me da diferencias de velocidades. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto cambió la velocidad entre 0 y 2, si yo calculo el área acá, me va a dar 4 metros por segundo, porque 2 por 2 es base por altura. Entonces, entre el tiempo 0 y el tiempo 2, la velocidad tuvo que cambiar 4 metros por segundo. Arrancaba en 3, termina en 7, entonces estaba bien, cambió 4 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, voy a hacer como algunas flechas indicando algunas cosas. La pendiente, el área me lleva de aceleración a velocidad y de velocidad a posición. Y la pendiente me lleva de velocidad a aceleración. Acá calcular la pendiente no podemos porque tenemos una curva y eso de elegir 2 puntos al azar ya se nos complica porque depende de qué punto elijamos cuánto nos da la pendiente. En realidad existen formas de calcular pendientes acá, es lo que se llama una derivada y en realidad es la forma de hallar la velocidad del cuerpo. Si hacemos esa derivada en esta gráfica, pasamos a esta y es algo similar al cálculo de una pendiente, pero eso ya es matemática un poco más avanzada, no vamos a entrar en mucho detalle. Lo que sí quiero hacer es lo siguiente, yo les di una forma de con ecuaciones poder calcular la velocidad en función del tiempo si conocemos la aceleración, pero no les di ninguna forma de calcular la posición de un cuerpo sabiendo la aceleración. Y bueno, la velocidad inicial también es algo que vamos a necesitar. Entonces voy a pasar a explicar eso porque hay una ecuación que nos sirve para todo esto. La forma en la que se obtiene esa ecuación, yo no voy a demostrar cómo se puede llegar a eso, es a partir de calcular el área de una gráfica de velocidad en función de tiempo, que es la forma en la que hicimos recién para calcular los desplazamientos.
Pero bueno, en vez de usar números se usan ya fórmulas más generales, entonces es algo que se puede complicar un poquito más. Bien, a lo que se puede llegar es a que el desplazamiento es la velocidad inicial por delta t más la aceleración por delta t cuadrado. El cuadrado este es solo para delta t, no incluye la aceleración, y todo esto dividido 2. Lo mismo con lo del cuadrado, el cuadrado no incluye el 2. Primero, en esta ecuación tenemos vectores. Estamos en un movimiento rectilíneo, entonces los vectores en realidad no nos complican demasiado porque no tenemos que hacer ninguna suma de vectores. En realidad, o sea, sí es una suma de vectores, pero al ser vectores en una recta son bastante fáciles de darnos cuenta de qué hacer. ¿A qué me refiero? Si estamos analizando un movimiento en esta recta, imagínense que acá está el 0, si yo tengo un cuerpo que está en esta posición, tenemos que la velocidad también es en este sentido y dirección, y la aceleración también es en la misma dirección y sentido, vamos a pasar de los vectores a los números sin cambiar nada. Es decir, vamos a decir que en esos casos delta x va a ser la velocidad inicial, o sea, el módulo de la velocidad inicial por delta t, más aceleración por delta t cuadrado sobre 2. ¿Por qué menciono esto? Porque si una de estas magnitudes apuntara para el otro lado, por ejemplo, imagínense que la aceleración fuera así, entonces lo que hay que hacer es acá, que es antes de la aceleración, poner un menos. ¿Sí? Y lo mismo con cualquier otra magnitud. Pero no vamos a entrar tampoco mucho en detalle en esto. Vamos a, por ahora vamos a usarlo con la suma, suponiendo que es un cuerpo que se está moviendo hacia un lugar y su aceleración está haciendo que la velocidad aumente. Que la aceleración vaya para el otro lado significaría que la velocidad va disminuyendo y por eso es que acá iría este menos. Pero bueno, no importa. Y vamos a ver que realmente esta ecuación nos está dando los resultados que tenemos acá. Por ejemplo, bueno, para empezar, la velocidad inicial que teníamos acá era de 3 metros por segundo y la aceleración que teníamos acá era de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo con estos datos calculo delta x después de que pasó un segundo, lo que nos va a dar es 3 metros por segundo por un segundo más 2 metros por segundo al cuadrado por un segundo al cuadrado dividido 2. Y esto es 2 por 1 al cuadrado, 2 dividido 2, 1, y más 3 por 1, que es 3, o sea 3 más 1 nos da 4 metros. Que es lo que teníamos, pasábamos de 1 a 5. Vamos a hacerlo con uno de los números más grandes. Vamos a hacerlo, por ejemplo, entre 0 y 5. Entonces, delta x, vamos a hacer así, en ese caso va a ser 3 metros por segundo por 5 segundos más 2 metros por segundo al cuadrado por 5 segundos al cuadrado dividido 2. Esto es 5 por 5 nos da 25, por 2 dividido 2 sigue siendo 25, y acá es 3 por 5 que es 15, entonces tenemos 25 más 15 que nos da 40 metros, ¿sí? Bueno, mejor lo escribo, son 15 metros más 25 metros, o sea que delta x son 40 metros. Y si se fijan, entre 0 y 5 pasamos de 1 a 41, o sea que el desplazamiento fue de 40 metros. Esta ecuación que tenemos acá, que como pueden ver sirve para todos los casos en los que ya lo habíamos calculado, es lo que se conoce como la ley horaria, ¿sí? Entonces, mediante la ley horaria
nosotros podemos obtener la posición, más que nada los desplazamientos, pero si tenemos la posición inicial de un cuerpo, podemos obtener la posición de ese cuerpo a medida que avanza en el tiempo. Es decir, para cada segundo que pasa yo puedo saber dónde se va a encontrar ese cuerpo, y eso es algo muy útil. Estoy prediciendo totalmente qué es lo que le va a pasar a un cuerpo solamente sabiendo su aceleración y su velocidad inicial. Es una herramienta muy poderosa que se suele usar mucho en la física.